Ya. Ayer, ¿se recuerdan que estábamos realizando, ¿cierto?, el cálculo del tamaño muestral? Quedamos en la resolución de los ejercicios, ¿ya? Los ejercicios, abran los ejercicios que yo les estoy compartiendo por el escritorio, ¿ya? Esta guía que estábamos realizando ayer, vamos a hacer la letra B, la letra C, la letra D, ¿ya? De la número 2. ¿Ya, chiquillos? Cuando tengan la guía descargada, abierta, vamos a comenzar para poder explicarles cómo realicen la letra B y ya calcular los tamaños de muestra por cada estrato usando las afijaciones proporcional en la letra C y también afijación simple en la letra D, ¿ya? Ya, chicos, entonces vamos a ocupar la pizarrita. Necesito que esa guía la tengan ustedes abierta en su computador para que podamos ir viendo la pizarra, ¿cierto? Con las fórmulas, con los cálculos que vamos a ir realizando, ¿ya? Entonces les voy a... dejar de compartir para que vean la pantalla completa, ¿ya? Para que vean la pantalla completa. Ahí de la pizarra. ¿La pueden ver completa, chiquillos? El tamaño muestral, ¿ya? Ustedes me avisan cualquier problema si no logran verla completa, ¿ya? Ahí para que la vayan viendo. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, la fórmula para el tamaño de la muestra, ¿cierto? Calculamos ayer en la número 2 cuánto nos dio el tamaño muestral del ejercicio 2. ¿Cuánto nos dio el tamaño muestral? ¿A cuántas personas debieron encuestar los profesionales de la educación? ¿Qué tamaño de muestra se consideró con un error estándar del 5% y un nivel de confianza del 95%? ¿Cuánto fue el tamaño muestral calculado ayer? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuántos funcionarios tuvieron que encuestar? ¿Cuánto? 357 personas. 357, ¿cierto? Era 357 aproximado, era 356 y fracción, ¿cierto? Entonces ahí el tamaño de muestra, ¿cierto? Son 357 profesionales. Ese es el tamaño de muestra definitivo. A partir de ese tamaño de muestra, ¿cierto?, debemos después calcular los tamaños de muestra por cada estrato, ¿ya? Pero antes de ello, en la letra B, nos preguntan qué debería hacer la Asociación Chilena de Profesionales de la Educación para aumentar el tamaño de la muestra. Desarrolle y justifique. ¿Qué debería hacer entonces la asociación para poder aumentar el tamaño si quisieran aumentarlo? O sea, dijeran, no quedamos conformes con 357, nos gustaría que fuera un poquito más grande. ¿Qué deberían hacer en la parte metodológica con el tamaño de la muestra? ¿Qué criterio deberían ocupar? ¿O qué criterios?
¿cierto? Puede ser uno u otro. Un criterio puede ser, ¿cierto?, disminuir el error estándar para así aumentar el tamaño de muestra, ¿cierto? También la Asociación Chilena puede aumentar la confianza, ¿cierto? De 95 a lo mejor aumentarla a 97, ¿cierto? Y ahí aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, si disminuye el error, ¿cierto? Si disminuye a un 4%, ¿cuánto le va a dar el tamaño de la muestra? Entonces ahí calculen cuánto les va a dar un tamaño de muestra ahora considerando un error del 4%. El tamaño de la muestra, ¿cierto? Considerando la población, z al cuadrado, manteniendo el z, ¿cierto? Manteniendo la confianza, pero ahora disminuyendo el error, ¿ya? Disminuyendo el error ahora, ¿cierto? A 4%. ¿Cuánto les da el tamaño de la muestra? Considerando solamente el cambio de error. El error al cuadrado, ¿cierto? Por el tamaño de la población menos 1 más el grado de confianza al cuadrado por la proporción y por 1 menos la proporción. ¿Ya? Entonces ahí tienen que reemplazar 5.000, serían 5.000 por con 95% de confianza, ¿cierto? Calculada ayer, nos daba el Z 1,96 por 1,96 al cuadrado por, considerando, ¿cierto?, la proporción desconocida, un 50%, la proporción 0,5, ¿ya? Dividido en, si no logran ver bien la parte de abajo, me avisan, ¿ya? El error, ¿cierto? Ya no es de un 5%, ¿cierto? Si ahora es de un 4%, 0,04 elevado a 2 multiplicado por 5.000 menos 1 más 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5. ¿Cuánto da ese nuevo tamaño de muestra con un 4%? Chiquillos, ahí ustedes calcúlenlo y me indican cuánto les da y yo se los reviso si es que están bien o no. Con un 95% de confianza mantienen el 1,96, ¿cierto? Solamente acá cambian el error. Sería un 4%. ¿Cuánto les da el tamaño de muestra? ¿Lo calcularon? ¿Cuánto les da el tamaño de muestra? ¿Cuántos profesionales disminuyendo el error?
¿Cuánto les dio, chicos? ¿Igual a cuántos funcionarios aproximadamente? Aproximándolo al entero más cercano. Al entero siguiente. 536, profe. Sí, muy bien. ¿Cierto? Aproximadamente 536 funcionarios. ¿Ya? Entonces, como lo decíamos ayer, ustedes lo pueden dejar, lo pueden mantener acá con el porcentaje y el error también iría en porcentaje, ¿ya? Lo pueden dejar en proporción, el error también va en proporción, ¿ya? El numerador y denominador tienen que ir en la misma medición. Uno en porcentaje, ¿cierto? Todo en porcentaje. Si lo hacemos en proporción, todo en proporción. Si lo hacemos aquí en proporción y acá abajo en porcentaje, nos va a dar otro tamaño de muestra, ¿ya? La letra C. Nos dicen calcule los tamaños de muestra, ¿cierto? Usando a fijación proporcional. ¿Qué nos decía la fijación proporcional? ¿Qué nos decía la fijación proporcional? Teníamos, ¿cierto? Seguimos manteniendo nuestro tamaño muestral de la letra A, los 357, ¿ya? Seguimos manteniendo el error, ¿cierto? Con un error estándar del 5%. Mantenemos nuestro tamaño de muestra. No nos quedamos con el B, sino que era solamente un método, ¿cierto? Una pregunta para ver el desarrollo de cómo lo podíamos ir desarrollando para poder aumentar, ¿ya? Pero no queremos aumentarlo en sí, sino que lo mantenemos en 357. La letra C nos dice calcule los tamaños de muestra usando con la fijación proporcional. ¿Qué nos dice la fijación proporcional? El N sub H, ¿cierto? El tamaño de muestra del estrato H es igual a el tamaño poblacional del estrato H dividido por el tamaño poblacional total multiplicado ahora por el tamaño de la muestra que nos dio, ¿ya? Considerando en la letra A. Entonces, ¿cuál sería mi primer H1? ¿Quién sería el estrato 1 según el enunciado del ejercicio? ¿Quién sería el estrato 1? ¿Cuántos estratos tenemos acá? Son 3, ¿no? 3, Son 3. ¿cierto? Son 3 estratos. Entonces dice que como es muy costoso llegar a los 5.000 funcionarios que están repartidos la población 1 en el estrato 1, Punta Arenas, 1.300 funcionarios, ¿cierto? En el estrato 2, Santiago, 2.200 y el estrato 3, la ciudad de Antofagasta con 1.500 funcionarios. Entonces, ¿cómo debemos calcular el tamaño de muestra del estrato de Punta Arenas? ¿Cómo calculamos entonces la muestra para Punta Arenas de esos 1.300? ¿Qué tendríamos que realizar ahí? Entonces aquí le vamos a colocar N de Punta Arenas. El tamaño de muestra para Punta Arenas. ¿Cómo lo calculamos el tamaño de muestra para Punta Arenas? Sería el tamaño de la población de Punta Arenas, del tamaño de la población de funcionarios de Punta Arenas, que sería 1.300, ¿cierto? 1.300 sobre la población total, que serían 5.000, ¿ya? 1.300 sobre 5.000 y lo multiplicamos por el tamaño que nos dio en la letra A, el tamaño de muestra, ¿cierto? Que nos dio en la letra A, de 357 funcionarios. Entonces, ¿cuánto nos da el tamaño de muestra para Punta Arenas? ¿Cuánto nos daría el tamaño de muestra para Punta Arenas? ¿92,82? Ya, ¿ahí cómo lo aproximamos al entero siguiente o no? 93.
Si se Ya. aproxima hacia 93. Se aproxima, ¿cierto?, al entero siguiente, ¿cierto? Entonces, tenemos 1300 en Punta Arenas, ¿cierto? Y nos da 93 funcionarios en Punta Arenas. ¿Cuánto nos daría entonces? ¿Cuánto nos daría, cierto, en la segunda ciudad? 93 funcionarios en Punta Arenas. ¿Cuánto nos daría en la segunda ciudad? Que sería en Santiago. ¿Cuánto tendríamos que encuestar en Santiago y en Antofagasta? En Santiago 157. En Santiago, 157 funcionarios. Muy bien, ¿cierto? En Santiago, entonces acá borramos Santiago. Y sería 2200 acá, ¿cierto? Sobre 5000. 2200 sobre 5000 por 357. Y serían 157 funcionarios, ¿cierto? Y ¿cuál es la otra ciudad que teníamos que encuestar? Antofagasta. Antofagasta, ¿cuánto les dio para Antofagasta? 107. 107 funcionarios. Muy bien. Entonces, N de Antofagasta. Antofagasta. Ahí reemplazamos, ¿cierto? Serían 1500. 1500 sobre 5000. 1500 sobre 5000. Y serían 107 funcionarios. Eso sería por la asignación proporcional, ¿ya? Por la asignación proporcional. Tenemos que encuestar entonces a 93 funcionarios de Punta Arenas, 57 funcionarios de Santiago y 107 funcionarios, ¿cierto?, de Antofagasta, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cómo sería la letra D si lo hiciéramos por afijación simple? ¿Cuántos funcionarios tendríamos que elegir en cada estrato? ¿Cómo tendríamos que hacer ese cálculo? ¿Cuántos funcionarios nos quedan en cada estrato? Recuerden que tienen que ser la misma cantidad, ¿ya? La misma cantidad y no podemos partirlo por la mitad, ¿cierto? Si nos da 26,3, no podemos dejarlo en 26,3, no podemos partir, ¿cierto?, un funcionario, tenemos que dejarlo en el entero siguiente. Si con el entero siguiente se nos escapa de la muestra total, tenemos que dejarlo en el entero que está, en 23, un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Nos da justo o nos pasamos o nos queda más bajo? ¿Cuánto nos da? Queda justo. 119 funcionarios. 357 dividido en 3, ¿cierto? 357 dividido en 3 sería pura fijación simple. Pura fijación simple. Y ahí no perdimos nada, ¿cierto? A veces, muy bien que cuando estamos justos, nos da, ¿cierto? No perdemos ahí ninguna persona, ¿ya? Para encuestar. Entonces, por afijación simple, necesitamos, ¿cierto? El tamaño de muestra es, por estrato, es el tamaño de muestra que serían los 357 dividido en 3.
y nos da, ¿cierto? Nos da por cada uno de los estratos 119 funcionarios. 119 funcionarios para Santiago o para Punta Arenas. 119 funcionarios para Santiago y 119 funcionarios para Antofagasta. Ya, de esa forma tenemos que dar respuesta. De esa forma tenemos que dar respuesta cuando nos preguntan. Ya nunca debemos dejar 119 funcionarios. Entonces, y tenemos que dar respuesta para todos los estratos, aunque sean los mismos, ¿cierto? Tenemos que decir el mismo número, 119 para Punta Arenas, 119 para Santiago y 119 para Antofagasta. Ya de esa forma tenemos que dar respuesta para la interpretación. ¿Ya, chiquillos? La número 3. ¿Cuánto les dio? ¿Calcularon el tamaño de muestra para el número 3? Se supone que la red de profesionales de la educación en cierta región del país cuenta con 57.210 profesionales. La Secretaría Regional Ministerial de Educación de dicha región necesita mediante una encuesta averiguar qué cursos de perfeccionamiento han realizado los profesionales para capacitarse. Lo que se pretende es otorgar un mayor aumento de profesionales en los cursos exclusivamente de gestión en la educación. Para ello, la institución considera de mucho costo encuestar a los 57.210 profesionales, ya que están distribuidos en 6 localidades de la región, ¿ya? La localidad 1 tiene 10.800 funcionarios, la localidad 2 tiene 13.500, o sea, la población de cada localidad se muestra ahí. Hasta la localidad 6, ¿cierto? Una población de 4.500 profesionales, ¿ya? De acuerdo a esta información, dice, responda y desarrolle las siguientes preguntas. ¿Qué tamaño de muestra necesita la Secretaría Regional Ministerial de Educación para encuestar que sea representativo de la población completa? Si trabaja con un error estándar del 5% y 95% de confianza. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos dicen un error estándar de 0,05. Entonces indica, ¿cierto? Que eso es del 5%. Es lo mismo que ahí está en proporción, a veces hablan en porcentaje, ¿cierto? Un error estándar del 5% o de 0,05. Pero ahí no indica que es de 0,05%, no, porque ahí sería más pequeño, ¿cierto? Es del 5%. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos daría el tamaño de muestra en la letra A? ¿Lo hicieron ayer, chiquillos, o no? Si no lo hicieron, háganlo. ¿Cuánto les da el tamaño de muestra general para el ejercicio 3? Para el ejercicio 3. ¿Cuánto nos da?
les quedó? ¿Cuánto les quedó el tamaño de muestra, chicos? $381,60. ¿Y eso aproximado a cuántas personas? 382. 382, ¿ya? Siempre tenemos que aproximarlo al entero siguiente para no perder ninguna persona, ¿ya? Así entre más personas tenemos, mejor. Entonces la letra A, ¿cierto? Se necesita encuestar a 382 profesionales, ¿ya? La letra B, ¿qué nos dice la letra B? Nos dice, ¿qué debería hacer la Secretaría Regional Ministerial de Educación si necesita seguir disminuyendo la muestra? O sea, ellos dijeron 382 es muy alto, tenemos que considerar menos profesionales. ¿Qué tendrían que hacer entonces ellos para seguir disminuyendo la muestra? ¿Qué opción sería? Aumentando el error. Aumentando el error, ¿cierto? Aumentando el error o disminuyendo la confianza, ¿ya? Aumentando el error o disminuyendo el nivel de confianza. Entonces, si trabajamos con un error, ¿cierto? Con un error del 6%, si trabajamos con un error del 6%, ¿a cuántos profesionales tendríamos que encuestar con un error del 6%? ¿Cuánto nos da? Un error del 6%, manteniendo la misma confianza, ¿ya? Manteniendo el 95%. ¿Cuántos profesionales tendríamos que encuestar? Se debería encuestar ¿a cuántos profesionales? ¿A cuánto menos nos bajó con un 6%? A 266, si no me equivoco. A 200, sí, muy bien. A 266 profesionales. ¿Ya? Así respondemos y desarrollamos cuando nos pregunten, ¿cierto? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se debería realizar? Entonces nosotros lo aplicamos en la fórmula y respondemos, ¿ya? Entonces nos dice la letra C. Calcule los tamaños de muestra por estrato
usando fijación simple. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcular usando fijación simple? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que el tamaño de muestra dividirlo en ¿cuánto? Los 382 dividirlo en ¿cuánto? En la cantidad de estratos que tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos estratos tenemos de acuerdo al ejemplo del problema? 6, profe. 6. Entonces el 382 tenemos que dividirlo en 6. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Cuánto nos da en cada estrato igual? ¿Nos da con decimal o nos da entero? Con decimal. Nos da con decimal. ¿Cuánto es el decimal que nos da? En total da 63,6 periódicos. 382 dividido en 6, ¿cierto? Da 63,6. ¿Qué vamos a hacer ahí? Si lo aproximamos a 64, 64 lo multiplicamos por 6, ¿cuánto nos da? 384. Nos pasamos, ¿cierto? Ahí nos pasamos de la muestra. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a tener que perder, ¿cierto, profesionales? Y con la fijación simple, vamos a tener que dejar en 63 profesionales, ¿ya? En 63 profesionales. Entonces, acá nos da 63,6. Entonces, por tanto, lo vamos a tener que mantener en el entero, solamente, ¿cierto? En los 63, ¿ya? Porque si no, 63 profesionales, ¿cierto? En localidad 1, 63 en localidad 2, 63 en localidad 3, 63 en localidad 4, 63 profesionales en la localidad 5 y 63 profesionales en la localidad 6. Entonces, ¿por qué a veces no se utiliza la fijación simple? Porque a veces se pierde cuando pasa estos casos, ¿cierto? Cuando tenemos que aproximarlo. Obviamente que uno lo primero que piensa es dejarlo en 64, pero ahí, ¿cierto? Se nos escapa de la muestra, del tamaño de muestra en sí que tenemos considerando con un margen de error. Ese tamaño de muestra lo tenemos considerando un margen de error. Ya no es lo ideal tampoco aumentar, seguir disminuyendo, mantenerlo, ¿cierto? El margen de error con la investigación que estamos realizando, ¿cierto? Se considera un margen de error y lo ideal, ¿cierto? Igual no es irlo ajustando para que así en la fijación simple nos queden la misma cantidad, porque tenemos otra alternativa, ¿cierto? Que es la fijación proporcional, ¿ya? Si no queremos dejar todos iguales, entonces tenemos la alternativa que es la fijación proporcional. ¿Y qué es lo que nos dice la fijación proporcional? La fijación proporcional nos indica que es proporcional de acuerdo a la población, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener justo. ¿Cuánto nos daría con la fijación proporcional en cada estrato? ¿Cuánto nos daría en la localidad 1?
La letra D, ¿cierto? ¿Cuánto nos da en la localidad 1 el estrato, el 1? Tenemos 10.800 sobre los 57.210 por 382, ¿ya? 10.800 sobre 57.210 y le multiplicamos el tamaño de muestra, que sería 382. O sea, mantenemos los 382 de la letra A, ¿ya? ¿Cuánto nos quedaría el primer estrato en la localidad 1? ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto les quedó en la localidad 1, chicos? 10.800 sobre 57.210, la población total. Ya, esa proporción ahora multiplicada por el tamaño de muestra definitivo que nos dio, ¿cierto? Con un error estándar del 5% y un nivel de confianza del 95%. ¿Cuánto nos quedó? ¿Cuánto les quedó, chicos? 72 profesionales en la localidad 1, ¿ya? En la localidad 1. En la localidad 2, ¿cuánto les va a quedar? 13.500 dividido por la población total, 57.210 multiplicada por el tamaño de muestra definitivo que nos dio en la letra A. ¿Cuánto da en la localidad 2? ¿Cuántos profesionales en la localidad 2? En el estrato 2. 90, profe. 90 profesionales. Muy bien. 90 profesionales en la localidad 2. Y en la localidad 3, ¿cuánto les queda en la localidad 3? 12.450 sobre los 57.210 multiplicado por 382. ¿Cuánto les queda en la localidad 3? ¿Cuántos funcionarios?
¿Cuánto les quedó, chicos? ¿Mm? En la localidad 3. 83. 83, muy bien. 83 profesionales, ¿cierto? 83 profesionales, muy bien. En la localidad 3. La localidad 4. La localidad 4 serían 7.960, ¿cierto? 7.960 dividido en la población total, 57.210, multiplicada por el tamaño de la muestra, ¿cierto? ¿Cuántos profesionales nos quedan en la localidad 4? En la localidad 4, 53. 53 profesionales. Muy bien. 53 profesionales. En la localidad 5, la localidad 5, la localidad 5, la población es de 8.000 funcionarios, dividido en la población total de funcionarios, 57.210, multiplicado por el tamaño de la muestra. ¿Cuánto nos da la localidad 5? ¿Cuánto nos da en la localidad 5? También, o sea, 53 también. También 53, sí. También, ¿cierto? 53 profesionales en la localidad 5. Y en la localidad 6, en nuestro último estrato, la población es de 4.500 sobre la población total, 57.210, multiplicada por el tamaño de muestra. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos profesionales nos dan en la localidad 6? ¿30? 30. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí nos dan 30 profesionales en la localidad 6. ¿Ya? Entonces de esa forma, ¿cierto? Vamos realizando el estudio, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que recolectar a esa cantidad de personas, lo hacemos por estrato, ¿cierto? Si por afijación simple perdemos muchas personas, ya sabemos que en nuestra investigación tenemos la otra fijación, el muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cierto? Ahí tenemos en proporcional a la población que tenemos en cada estrato. Entonces, por tanto, luego que tenemos ya elegido el tamaño de muestra, vamos a ver ciertas distribuciones muestrales, ¿ya? Entonces, la distribución muestral de la proporción, la distribución muestral de la media, ¿cierto? A partir de ellos, obtener intervalos de confianza, que vamos a irlo trabajando ya el lunes que viene. Me comentaban, punto aparte de la materia, me comentaba una compañera de que les complicaba hacer la prueba el martes 19 de mayo y querían, para el lunes me complica realizarles porque el lunes vamos a estar muy encima. Entonces yo lo que le decía que si les complicaba el martes hacer la prueba, que la dejáramos para el lunes 25 de mayo. ¿Qué les parece dejar la prueba para el lunes 25 de mayo? Chicos, ¿están por ahí?
¿Qué les parece dejar la prueba para el 25 de mayo, correrla una semana, pero en sí hacerla el lunes, no el martes, que les complica, les topa con estructura algebraica, con otra asignatura? Entonces yo las pruebas las tengo fijadas para los días martes, ¿ya? Entonces dejarla para el lunes siguiente, para el lunes 25. Si estuviesen de acuerdo, yo les voy a compartir la lista completa que tengo en el Simbad. Tengo la lista completa de de las dos mallas, de modelos probabilísticos y de estadística 2, ¿ya? Entonces yo se la haría llegar a la compañera y si alguno no está de acuerdo en cambiarla, la prueba se mantiene para el 19, ¿ya? Eh, Deben firmar con la firma digital, ahí la agregan al lado de cada nombre, va a estar con su root, está el nombre, está el root, y ustedes la firma digital la pegan al lado de su root. Si alguien no firma, no quiere firmar, la prueba se mantiene para el martes 19, ¿ya? Entonces, de esa forma yo le propuse porque todos deben estar de acuerdo para el cambio, ¿ya? Entonces, si a lo mejor los que están presentes acá en la clase me dicen, sí, no hay problema, profesora, y algunos que no estuvieron presentes no la quieren cambiar, entonces es mejor el método de la firma digital, ¿ya? Entonces ella se va a responsabilizar de, de conseguir las firmas, de que ustedes firmen, si alguien no firmara, entonces la prueba se mantiene en la fecha que está establecida en la planificación curricular, ya mostrada en la primera clase. ¿Ya, chiquillos? Profe, Entonces, dime, la niña que hizo la niña que habló eso, ya hizo una sí, lista y ya, nos pidió que los que estábamos de acuerdo la fuéramos firmando. ya, pero ¿y si no Pero la tiene completa? Sí, igual, es igual se la que voy a mandar. ¿Mm? hasta el momento nadie estaba en desacuerdo con cambiarla, porque preguntó. Ya, igual yo necesito el respaldo, igual necesito el respaldo de todos los que están en el Simbapo. Ya. Imagínense ustedes que no tuviesen la lista completa. Imagínense por qué motivo ustedes no se les pasó un compañero. No sé, por decirte un ejemplo. Y se les pasó un compañero, el compañero va a decir, pero a mí nunca me pidieron firmar y yo quiero hacer la prueba el día 19. Entonces, no, es mejor tener la lista completa del SIMBAD, que el SIMBAD están todos ustedes. eh, y, y bueno, si ya firmaron una, ¿cierto? Ahí se traspasa la firma digital para la otra hoja. Y sencillo. Ya, y ahí en la estadística 2 me decía que no lo tenía. Así que estadística 2 también se lo voy a mandar, las dos mallas de los alumnos completos que están ahí, para que así la tengan y no tengamos problemas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, nos estaríamos viendo el martes 12, perdón, el lunes 11 de mayo, el lunes 11 de mayo a las 10:50 para comenzar con las distribuciones muestrales. ¿Ya, chiquillos? Nos estamos viendo entonces el próximo lunes si Dios quiere. Cuídense. Chao, chicos. Chao, profe.